Saludos, estimados estudiantes. Vamos a resolver un ejercicio de programación lineal utilizando el método simplex. En esta ocasión será un ejemplo que requiere de tres variables. Será el que vemos en pantalla. Un avión de carga debe realizar su viaje hasta que todas sus bodegas hayan sido cargadas. El avión tiene tres bodegas: inferior, media y superior. Debido a la limitación en el espacio de las bodegas, el avión no puede llevar más de 100 toneladas de carga en cada viaje. No deben llevarse más de 40 toneladas de carga en la bodega inferior. Con fines de equilibrio, la bodega intermedia debe llevar un tercio de la carga de la bodega inferior y la bodega superior debe llevar 2/5 partes de la carga de la bodega inferior. Sin embargo, no deben llevarse más de 60 toneladas de carga en las bodegas media y superior combinadas. Las utilidades por el transporte son de 8, 10 y 12 por tonelada de cada carga en la bodega inferior, intermedia y superior respectivamente. Plantear el problema de programación lineal para determinar la forma de cargar el avión que proporcione las mayores utilidades. Bueno, lo primero que hay que hacer es generar la función objetivo y las restricciones. Vamos a hacer eso. Bueno, debido a que nos dice que las utilidades son estas por cada una de las bodegas, entonces la función objetivo sería z igual a 8x1 más 10x2 más 12x3. Si consideramos a x1 la bodega inferior, a x2 la bodega media y a x3 la superior. Esta es nuestra función objetivo. Vamos a tratar de escribirlo con un poco mejor. Y nuestras restricciones, pues tenemos una donde dice que lo máximo que se pueden llevar son 100 toneladas entre las tres. Entonces nuestra primera restricción sería que la suma de las tres cargas es igual a 100. Nos dice que no deben llevarse más de 40 en la inferior. Ahí tendríamos una segunda restricción que sería x1 tiene que ser menor o igual a 40. Aquí de hecho era menor o igual. Nos dice que por el equilibrio la bodega intermedia debe llevar un tercio de la carga de la bodega inferior. Por lo tanto, x2 debe ser menor a una tercera parte de x1. Y la bodega superior deben ser 2/5 partes de la bodega inferior. Entonces x3 debe ser menor a 2/5 partes de x1. Y finalmente nos dice que entre la bodega de en medio y la superior no deben llevar más de 60 cargas combinadas, toneladas combinadas. Entonces x2 más x3 debe ser menor o igual a 60. Y tenemos aquí la función objetivo. La función objetivo. Y aquí estarían nuestras restricciones. Para usar el método simplex tenemos que pasar esto a un sistema de ecuaciones y luego utilizar nuestra solución gaussiana. Para eso convertir las ecuaciones es muy sencillo, simplemente despejamos y convertimos las inecuaciones en ecuación, agregando la variable de holgura. En el primero sería z menos 8x1 menos 10x2 menos 12x3 igual con 0. En este caso tenemos x1 más x2 más x3 más s1 igual a 100. x1 más s2 igual a 40. Menos un tercio de x1 más x2 igual a 0.
menos 2/5 de x1 más x3. Bueno, en el anterior no coloqué la variable de holgura, así que aquí sería más s3 igual a 0. Menos 2/5 de x1 más x3 más s4 igual a 0. Y finalmente x2 más x3 más s5 igual a 0. Tenemos entonces nuestro sistema de ecuaciones. Para hacer más fácil los cálculos, aprovecharemos la herramienta de Excel. Bueno, aquí en Excel ya tengo las ecuaciones copiadas, solo falta generar la tabla. En la tabla sabemos que es z y z, y aquí vamos a colocar todas las variables, x1, x2, x3, s1, s2, s3, esto lo vamos a mover un poco por acá, s4, S5, que aquí no coloqué, y la columna de términos independientes. Mientras que aquí sería S1, S2 y S3. S4 y S5. Vamos a llenar esta tabla ahora. Para la primera ecuación tenemos que z es igual a 1, x1 a 8, menos 8, mejor dicho, menos 10, menos 12 y el resto de las variables son 0. Para la segunda ecuación tenemos que no hay ninguna z, una x1, x2, x3. De hecho, creo que aquí existe un error. Esto es igual a 100. Sí, si mal no recuerdo. Sí, se debería ser igual a 100 y la siguiente es la que es igual a 40. Y se colocó una de más. Bueno, ahora sí, este es nuestro verdadero sistema. Bueno, entonces tenemos 1, 1, una S1, 0, 0, 0, 0 y 100. Aquí, si mal no recuerdo, debería ser x1. Entonces 0 en z, 1 en x1, 0 en las demás x y solo tenemos s2. Y en la columna de términos independientes 40. Para la siguiente ecuación tenemos 0 en z, menos 1/3 en x1, 1 en x2, 0 en x3, 0 en s1, 0 en s2, 1 en s3 y 0 en todo lo demás. En la siguiente tendríamos 0 en z, menos 2/5 en x1, 0 en x2, 1 en x3, 0 en s1, s2, s3 y 1 en s4, y 0 en todo lo demás. 0 en z, 0 en x1, 1 en x2, 1 en x3, 0 en todo excepto en s5 y 60 en la columna de términos independientes. Y hemos transcrito el sistema de ecuaciones aquí en Excel, expresado en la tabla. Le vamos a diferenciar acá para que se vea un poco mejor. Recordando cómo era el procedimiento, tenemos que elegir de todas las columnas la que tenga aquí en la primera fila el valor más negativo. En este caso es el del menos 12, es decir, x3. Veremos cuál de estos valores de S1 a la S5 tomará. Para eso hay que dividir la columna de términos independientes entre el respectivo valor de esa columna.
Vemos que tenemos dos indeterminaciones, 100, 60 y 0. 0 entonces vendría siendo el número menor. Y nuestro elemento pivote sería este, que para nuestra fortuna ya es 1. Por lo tanto, no hay tanta necesidad, no hay necesidad de dividir entre nada. Podemos directamente colocar la misma fila. Ahora, si yo quiero eliminar todo lo que está arriba y abajo, pues lo único que tengo que hacer es usar Gauss, el método de Gauss. En la primera fila, entonces tendría que hacer renglón 1 más 12 veces el renglón, me parece que es el renglón 5. Que podemos hacer que Excel lo haga automático. Renglón 1 más 12 veces el renglón 5. Y solo arrastramos. Y ya está en 0 acá. Para eliminar en el renglón 2 sería renglón 2 debido a que el valor es 1 menos renglón 5. Así eliminamos este 1 con este 1. Renglón 1, 2 menos renglón 5. Y arrastramos. Estos dos para nuestra fortuna son 0. Por lo tanto, solo se colocan directamente. Podríamos copiar y pegar, pues yo aprovecharé y solo voy a arrastrar. Y en la última, como es 1, pues entonces sería renglón 6 menos renglón 5. Tendríamos entonces renglón 6 menos renglón 5. Y ya todos los elementos, excepto este, son 0. Y aquí ya pasa a tomar el valor de x3. Ahora, el valor más negativo es este. Y tenemos que dividir a cada uno de estos términos entre el valor correspondiente en esa columna y ver cuál es el menor. Fue este 40. Nuestro elemento vendría siendo esto y nuevamente corremos con la suerte de que ya es un valor que es 1 directamente. No habrá necesidad de dividir a toda la fila entre un valor. Aquí pues podemos eliminar. Vamos a dejar en blanco todo y solo copiaremos directamente este valor. Ahora S2 va a tomar el valor de X1. Para eliminar a la primera, el primer menos 12.8, entonces habrá que hacer renglón 1 más 3 veces, más 12.8 veces renglón 3. Será renglón 1 más 12.8 por renglón 3. Y arrastramos. Todo parece indicar que cometí un error porque no se hizo en 0. Vamos a ver. Sí, aquí está el error. Por alguna razón no da. Ah, bueno, porque está jalando un valor anterior. Entonces vamos simplemente a copiar y pegar directamente. Para evitar mejor esa clase de problemas. Estaría aquí. Por alguna razón toma aquí a 1.4. Debe ser por lo que está mandando a llamar de esa respectiva. Entonces solo voy a copiar los números directamente.
Vamos a copiar. Y aquí voy a pegar directamente los números. Así evitamos ese problema. Y aquí ya podemos ahora sí arrastrar. Ahora sí nos debería dar 0. Sí, aquí nos dio 0. Como vemos que todavía vamos a tener un valor negativo, quiere decir que vamos a tener que seguir haciendo el procedimiento. Entonces, aquí tendríamos renglón 2 y para eliminarlo es menos 1.4 veces el renglón 3. Renglón 2 menos 1.4 veces renglón 3. Aquí debería dar 0 y así fue y arrastramos. No es más que estar haciendo el método de Gauss. Aquí habrá que multiplicarlo por 0.33 veces el renglón 1. Entonces es, bueno, esto sabemos que es equivalente a un tercio. Menos 1.33. Entonces renglón 4 más un tercio del renglón 3. Entonces tenemos el renglón 4, que aquí lo tenemos acá, más un tercio del renglón 3. Lo arrastre aquí al lado debería dar 0, y así fue. Y arrastramos para los demás valores. X3 lo vamos a tener, para eliminarlo es por 0.4, entonces es renglón 5 más 0.4 veces el renglón 3. Renglón 5 que lo tengo acá, más 0.4 veces renglón 3, que es el que tengo aquí arriba. Recuerden que es el más actualizado. Este. Y finalmente aquí, bueno, es casi igual, pero con menos 0.4. Renglón 6 menos 0.4 veces el renglón 3. Tenemos renglón 6 menos 0.4 veces renglón 3. Aquí al arrastrar debe dar 0. Y sí. Como todavía tenemos este valor negativo, hay que seguir haciendo el mismo procedimiento. Y aquí, esto nos dio 44. 2 divisiones entre 0. Y el valor mínimo ocurre en esta fila. En la que nuevamente tuvimos la suerte de que ya es 1. Por lo tanto, solo tenemos que copiar directamente. Para evitarnos problemas, pues copiaremos solo los números. Bueno, y ese 3 ahora pasa a tomar el valor de x2. Únicamente copiaremos los números, copiar, y aquí le daré la opción de pegar solo valores. Hay que eliminar a los valores que están arriba, aplicando el método de Gauss. Y entonces, en el caso del renglón 1, sería más 10 veces el renglón 4. Tenemos entonces renglón 1 más 10 por el renglón 4.
y arrastramos. La tercera fila debería dar un valor de un 0. La tercera columna. Así fue. Al no tener valores negativos en la primera fila, ya anticipamos que este es el último paso. Entonces, ese 1 sería, como aquí es 1, está sencillo. Simplemente sería al renglón 2 le restamos el renglón 4. Renglón 2 menos renglón 4. Esto ya es 0, no hay que hacerle nada. Puedo copiar directamente los valores. Esto también abajo de este 1 ya es 0. No le tengo que hacer absolutamente nada. Y finalmente, como es 1, pues nuevamente nos queda de una manera muy sencilla, que sería únicamente el renglón 6 menos el renglón 4. Ya hemos terminado. Los resultados entonces sería x1 valdría 40, x2 valdría 13.33 y x3 16. El valor óptimo sería 645.33. Si recordamos, la función objetivo era 8 más 10 por 12. 8x1 más 10x2 por 2x2. x3. Entonces, si yo aquí considero el valor de x1, x2 y x3. Aquí colocaré a x1. Aquí colocaré a x2. Y aquí colocaré a x3. Y aquí colocaré el valor de z. Utilizando la fórmula sería 8 por x1 más 10 por x2 más 12 por x3. 645.33, que coincide con el valor que aquí me marca que debería valer z. Bueno, de esta manera podemos usar el método simples para resolver un problema de 3 variables. El uso de Excel nos facilita los cálculos para no hacerlos de manera manual. Espero esto sea de utilidad. Saludos y que estén muy bien.